A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 21 de julio del año 2026. ¿Lo dije bien? Sí. Pues yo, como premio, un caballito de tequila al final, algo que se vea, Angelito, pues que también se le tome en cuenta. Muy bien. El editorial es muy fácil, el título, para comprenderlo. Dice así: ¿saldrán de este sainete? ¿Saldrán? Y podría agregar, ¿saldrán indemnes de este sainete? Y me refiero evidentemente a esta cuestión de Ernesto Rufo Apel. Saldrán de este, porque no es un proceso, es un sainete que están armando. No tiene asidero jurídicamente hablando esto. Es un batidillo lo que tienen ahí. Pero, por lo pronto, si uno se atiene a lo que establecen o dicen los medios, pues ha causado cierto impacto y ya se olvidaron de la ciudadana de Baja California, del ciudadano senador de Tabasco y así. Sin embargo, lo que no se dan cuenta es que mañana o pasado va la gente a regresar a exhibir a la ciudadana Marina del Pilar, tengo entendido que es su nombre completo, ¿verdad? No me acuerdo sus apellidos, ¿verdad? Entonces, vamos pues a hablar de ese sainete. Y luego hay una segunda parte del título que dice así: y del otro, decir, saldrán indemnes de este sainete, y del otro. ¿Y cuál es ese otro? El director de la DEA hizo una crítica, no crítica, hizo un señalamiento a la situación mexicana en relación con la colusión, complicidad, lo que quieran ustedes, de delincuentes con funcionarios. Y entonces la anticientífica, en vez de quedarse callada o utilizar los canales diplomáticos para no reclamarle, pero hacerle ver al señor, no me acuerdo su apellido, el mero mero de la DEA, y decirle, señor, esto hemos hecho, esto, las mentiras que echa, bajaron los homicidios y cosas así, ¿no? Que se presta el ex Batman, que ahora es Robin, no sé, no sabemos si luego ni Robin va a ser, va a quedar como el chofer o el mayordomo ahí en la residencia de Batman, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿qué dice la anticientífica? Ahí les va. Por aquí tengo para que vean ustedes lo que es no tener idea de lo que es la política y de lo que es la relación de un país como el nuestro con un gobierno corrompido hasta el tuétano como es el de Morena. Dice la nota de El Reforma: revira Claudia Sheinbaum Pardo a la DEA. Tienen mucho trabajo en Estados Unidos. Muy bien. Pero vamos a ver aquí si tenemos comillas. Aquí está. Comillas. Ellos tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos. Muchísimo, muchísimo, reviró. Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar el país. Mentira. Mentira. No es cierto eso. Y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos. El señor de la DEA no se refirió a si llega droga o no llega droga. Él está hablando de la colusión, de la colaboración entre funcionarios y criminales y delincuentes. Y ella les contesta así: es que cada quien debe hacer su trabajo. Y luego dice, igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México. Muy bien. Otra vez
la cantaleta de las armas. En Estados Unidos, de acuerdo, creo, a la segunda enmienda, es un derecho que tienen los ciudadanos norteamericanos a poseer armas. Eso no va a cambiar, entendámoslo, ¿verdad? Pero hay una cosa muy curiosa. Lo que está pidiendo la señora es que los norteamericanos se vengan a este lado de la frontera a manejar nuestras aduanas para impedir que entren armas, porque hasta donde yo sé, los responsables de que no entren armas a México somos nosotros. Somos nosotros, porque son las aduanas mexicanas, que están los marinos, los soldados, los estos que el otro, que resultaron igual o más corruptos que los anteriores. Entonces, la responsabilidad de la entrada de armas a México es nuestra, no de los Estados Unidos. Pero hay otro elemento importante que esta señora no entiende. Hoy, el mercado de las armas, y hay una categoría, creo que se llama armas cortas, que serían pistolas, subametralladoras, las armas cortas, no esos lanzacohetes y eso. Hay fácil 40, 50 países que fabrican ese armamento y que se dedican a venderlo a grupos delictivos en el mundo. Entonces, no nomás las armas que usan la mañosada provienen de los Estados Unidos. Otra cosa que debe entender la señora, pero es muy ignorante y muy tonta, es que las armas las tienen los soldados. Entonces no hay que esperar a que venga de Estados Unidos. Con lo que hacen al detenerlos, al asesinarlos de manera cobarde, en emboscadas, agarran el armamento y se lo llevan. Es decir, la fuente de abasto de las armas de la mañosada no solo son las armerías de los Estados Unidos. Por eso el ridículo que hicieron con esa demanda por 10 mil millones de dólares, así les hizo el juez. Déjense de cosas, hombre. No me vengan con estas babosadas, no le faltó decir. Póngase a trabajar. Y la señora, en vez de entender lo delicado de la situación, se pone a responder de esa manera aparentemente sarcástica. Que trabajen allá, tienen muchísimo que hacer. Una de las cosas que no entiende la señora es que el problema delictivo en Estados Unidos es totalmente diferente al nuestro. Les voy a dar un solo dato. En Estados Unidos la venta de armas ligeras, armas pequeñas, pistolas, rifles, escopetas o rifles de cacería, o rifles estos como el R-15, etcétera. Resulta, vamos a ver, que alguien ignorante de esa situación pensaría que en Estados Unidos se andan matando en las calles. Sin embargo, la realidad es sumamente diferente. Hoy, por ejemplo, en el país, de repente apareció que en Tabasco aparecieron descuartizados, creo que 10 cuerpos por allá. Y el inteligentísimo del hermano de López Obrador, el hermano del bulto, dice, la violencia se ha reducido en Tabasco. Dice, esos 10 que aparecieron ahí, bueno, pero ese es pleito entre los grupos, ¿eh? Entonces eso no es violencia. Luego los que se mataron en Zacatecas, los que tal parte. Y dice uno, bueno, ¿qué no se dan cuenta la realidad que enfrenta el país? Pero continúo con el caso de Estados Unidos. Aquí dicen Estados Unidos es un país donde hay masacres y esto y que el otro y la madre por acá. Muy bien. La UNTAD, que es una organización de las Naciones Unidas, ha desarrollado un índice que se llama de desarrollo humano. Creo que es la UNTAD o alguna otra de esas organizaciones de las Naciones Unidas.
Y hay un indicador que mide el número de asesinos dolosos por cada 100,000 habitantes. México debe de andar ahorita alrededor de 27, 28 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Muy bien. ¿Saben ustedes cuántos son en Estados Unidos? Con todas sus armas y masacres en los cines, en los colegios. ¿Saben ustedes cuántos homicidios dolosos son en Estados Unidos? Menos de 7. Menos de 7. Entonces dice uno, a ver, señores, el problema en cuanto al uso de las armas no es Estados Unidos, es México. Y el que haya una gran cantidad de armas en México es responsabilidad de las aduanas mexicanas, porque en México no se fabrican esas armas. Y las armas que fabrica el ejército no son las pistolas, la Browning, la Beretta, la Glock, etcétera. No, esas no las fabrica el ejército. El ejército fabrica para el armamento de los soldados, subametralladoras, ese tipo de cosas. Entonces, quiere decir que el problema aquí no es si en Estados Unidos venden armas o no. El problema es que aquí la ley no se respeta. La ley no se respeta. ¿Por qué? Porque en las aduanas no hay ningún problema, hombre, pues una lana. O vayan a Tepito, ¿qué calibre quieren? Miren, la Secretaría de la Defensa tiene un departamento para venderle a ciudadanos mexicanos algunas armas, que son pistolas, vamos a poner, pistolas. Perfecto. Los cazadores pueden comprar alguna escopeta, algún rifle, pero vamos a concentrarnos en las pistolas. Lo primero que desalienta al que va a una instalación militar a adquirir un arma o preguntar por los requisitos y precios es el calibre. El calibre más grande, vamos a decir, que le pueden vender a usted es una pistolita calibre 380. Para aquellos que no están versados en armas, eso de 380 es 380 milésimos de pulgada. Es equivalente en grosor al calibre 38. El calibre 38, que serían 38 centésimas de pulgada, y lo que varía con el primer calibre que le dije, es el tamaño del casquillo y por ende la cantidad de pólvora. Hay 38 super, hay 38 especial, que son los revólveres estos que usaban allá en la época de los vaqueros en el oeste. Hay la 357 Magnum, estos que son calibres muy grandes, ¿verdad? Entonces, los mañosos andan con sus poderosas Glock con cargadores de 16 tiros y usted va a ir a comprar una pistolita 380 como las que usa James Bond, esa Walter PPK chiquita, con un cargador de 7 tiros. Pues dice uno, ¿qué chingado estoy haciendo aquí? Y le piden hasta el acta de defunción. Si usted va al otro lado, a cualquier almería, en cualquier ciudad del otro lado y tiene un compadre, cómpreme un arma. ¿Cómo no? ¿Cuál quiere, compadre? Quiero esta Glock, compadre. Esta Glock. Fíjese que hay un modelo nuevo, un Smith & Wesson doble acción y que tiene, no, con esta, está bien. ¿Cuántos cargadores va a querer? Pues cómpreme unos 4 cargadores y unas 5 cajas de tiros. Perfecto, compadre. Se las compra y paz. Ahí está. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues mire, lo dejo a su criterio, compadre. Usted sabe quién, cómo, y así, y van pasando una especie de contrabando hormiga, de tal manera que al mes el compadre ya tiene aquí en alguna ciudad, en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, el otro, etcétera, etcétera, y ya tiene su poderosa Glock y tiros y eso. Y ahora sí,
y no se me vengan en bola, cabrones, nomás de 15 en 15. Esa es la realidad. O va usted a Tepito. ¿De qué calibre quieres, compadre? No, pues de esto, pues a ver, ¿y cuánto vale esa? Pues mira, nueva, empacadita y todo con su caja, ese calibre 9 milímetros que quieres, 8,000 pesos. Dame dos, órale, pues ahorita te la traigo. El dinero, aquí está, ahorita ven. Ahí vienen las dos cajitas nuevecitas, se va uno con su pistola, tranquilamente. Entonces, ¿quiénes van y compran una pistola a la defensa? Pues los muy babosos. Dice uno, es ridículo eso. Bueno, pues para que vean ustedes a qué nivel llegamos. ¿Quieren que se acabe eso? Liberen, hombre, que la gente compre el arma que quiera. Punto. Denle libertad a la gente, pues. ¿Por qué? Porque impulsan a la gente a que ande buscando vías ilegales de comprar esa arma. Pero bueno, regresemos a lo que estábamos. En el caso de Ernesto Rufo Appel. Ayer di un bosquejo general, conocí yo hace muchos años a Ernesto y tengo una buena opinión de él. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Esto es un caso muy extraño. Primero, hace un año no les concedió la jueza en aquel entonces, una jueza de carrera, la orden de aprehensión. Hoy, una jueza de los acordeones, con mucho gusto, y están llevando el juicio o esta etapa de una forma muy sui generis, para decirlo de alguna manera. El licenciado Ernesto Rufo ya tiene abogado, uno de los mejores abogados de México, el señor licenciado de apellido Gómez Montt, una familia de mucho prestigio en el ámbito jurídico, y él es un abogado postulante desde hace muchísimos años, fue secretario de Gobernación, muy bien. Y ya dijo, esto está prendido con alfileres esto. Y han empezado a salir cosas donde resulta que Rufo no era el que metía combustible, que operaba, no era. Pero nomás para que vean ustedes la irresponsabilidad de nuestros periodistas. Me da vergüenza decirlo porque yo tenía una opinión de este medio, tenía una buena opinión y pensaba yo que, pues que era un medio, déjeme ver si lo encuentro aquí. ¿Dónde carajos dejé eso? Verán ahorita lo vamos a encontrar. Ahorita va a salir. Aquí está. El periódico El Universal, en la edición electrónica, o vamos a decir en su página, da a conocer hoy la siguiente nota, que es una nota cortísima. Esta es toda la nota. Rufo, preso político, libertad, dice una persona, pero estos 4 renglones es toda la nota. Pero dice en el título de la nota. Ustedes pueden leer aquí, agentes aduanales, parte de la red de huachicol de Rufo. No sé si tenga un departamento, el Universal, que los que integran ese departamento tomaron clase de ver el futuro con Walter Mercado mientras estaba vivo. ¿Por qué? Porque al licenciado Ernesto Rufo Appel no lo han procesado, no termina el proceso todavía. O sea, ¿de dónde sacan la red de huachicol de Rufo? Eso es una conclusión que simplemente, pues yo no sé si el reportero es un idiota funcional
o es una intención de quedar bien del periódico El Universal. Pero la red de huachicol de Rufo, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está el proceso que ha concluido como parte de su sentencia, decir había una red de huachicol de Rufo por esto? Eso no existe. Esa es una invención interesada del periódico El Universal. Yo no sé, aquí viene el nombre de la reportera, una señora o señorita Daniela Vashov. Ella es la autora. Yo no sé si su ignorancia sea total en materia procesal, pero alguien debió haber revisado esta nota. La red de huachicol de Rufo. ¿Qué pasaría si mañana o pasado no se encuentran elementos suficientes y le dictan la libertad, por falta de méritos, vamos a decir, a Ernesto Rufo Appel? ¿Se va a disculpar el periódico El Universal o esta reportera o esta redactora? Les va a valer madre. Ese es el periodismo que tenemos en México. Ahorita, si ustedes revisan la prensa, ya a Rufo ya lo procesaron, lo juzgaron y ya no más falta que lo condenen. Señores, si el proceso apenas está por celebrarse la primera audiencia y va a ser privada. Apenas. Entonces, ¿de dónde sacan la red de huachicol de Rufo? ¿De dónde? Pues yo decía el otro día que qué vergüenza del periodismo tan aldeano y tan pueblerino que tenemos. Ahora agregaría, qué periodismo tan ignorante, los reporteros o los redactores, tan ignorantes, tan faltos de conocimientos elementales del tema que tratan, como esta señorita, a ver su nombre porque se me olvidó, es, a ver qué, es Daniela Vashov. Dice uno, esta señorita habrá terminado la primaria, por ejemplo. ¿De dónde saca eso? Porque además no, y dice abajo este renglón, fueron los encargados de llevar a cabo los trámites para que la mercancía excedente no declarada o declarara como una sustancia diversa ingresara. A ver, nada más aclaremos. Los agentes aduanales tienen funciones muy precisas. Entonces, con una redacción de estas, fueron los encargados de llevar a cabo los trámites, dando a entender que estaban al servicio de... No, señorita o señora, los agentes aduanales tienen una patente para realizar esos trámites, pero ellos no son los encargados para que la mercancía, ellos ven la fracción. Ahora, si hay un acto de corrupción del agente aduanal, pues habrá que ver, o sea, en condiciones de qué, quién les pagó, el soborno, etcétera. Pero Rufo no realizaba esa actividad. Y lo vamos a ver, y ya dijo el licenciado Gómez Bon, este caso está prendido con alfileres, dice, ¿no? Pero tiene un objetivo político, atacar a los panistas, cuando ya tiene mucho tiempo que el licenciado Ernesto Rufo ya no es panista, ya se salió del PAN hace tiempo. Entonces dice uno, señores, bueno, aquí sí que alguien me explique, que alguien les explique a estos bárbaros. No olvidemos, sin embargo, que todos estos jueces de los acordeones son una bola de personas ignorantes en su inmensa mayoría. Y ellos, con tal de ascender, pues le dicen, haz esto, pues ellos lo van a hacer, para quedar bien con el poderoso. Y dice uno, ¿habrá forma de luchar contra eso? Sí, pero tarda el proceso, pues. Ahora, ¿qué van a hacer con el licenciado Rufo Appel?
Cuando lo envían a la prisión del altiplano, pues eso habla de que le encontraron pruebas de una altísima peligrosidad. Y cuando ve uno a Rufo, quienes lo conocemos, dicen, oigan, no la chiflen, que es cantada. Para los mañosos, tienen una serie de consideraciones y dónde te pongo, y siéntate acá, tráiganle un expreso doble aquí al señor fulano, etcétera. Y a Rufo ahí lo llevan, órale, al Moloya, bueno, ahora prisión del altiplano. Es evidente que aquí hay una intención política. Y luego sale esta señora Montiel, que es la que dice, ella dice que es la mera de Morena. Nos solidarizamos con esto y no tiene ni idea de lo que está diciendo, pero piensa que es su obligación como lideresa de Morena apoyar las babosadas que está haciendo la fiscalía. Ahora bien, aquí entra otro elemento. Todo esto que estamos viendo aquí supuestamente es una investigación realizada desde hace un año. Investigación que ha realizado la Fiscalía General de la República. Muy bien. ¿A qué le tira la política más fea de la galaxia con esto? ¿De dónde vino la orden de lanzarse en contra de Rufo? Cuando nada han hecho para los verdaderos jefes y amos del huachicol, nada. Sí, menciones en la prensa y todo y eso, pero en cambio es llórale y vas para el bote, carnal. Por eso digo, ¿cómo van a salir de este sainete? ¿Cómo le van a hacer, pues? ¿Qué pasaría si mañana, pues dicen, señores, no hay elementos para tener detenido al licenciado Ernesto Rufo Appel? En todo caso, lo mandamos a arresto domiciliario por su edad, ¿verdad? Y ahí está, le quitamos el pasaporte y ahí que se quede con un brazalete y punto. Dices, órale, pues. ¿Quién sabe qué vayan a hacer? Ahora, ¿y el otro sainete qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Acaso piensa la anticientífica que van a ver con muy buenos ojos ese sarcasmo? Tienen muchísimo trabajo. A ver, señora, quien tiene trabajo y no lo hace son ustedes. Yo hago mi trabajo, le va a decir el de la DEA. Aquí tenemos a los chapos, a los chapitos, a los chapotes, tenemos a 90 detenidos que ustedes me enviaron para acá, tenemos a Caro Quintero, tenemos a este, tenemos al otro. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Investigamos, recabamos datos, actividades delictivas, ¿y ustedes qué están haciendo? Nada. Entonces, se debería decir a usted misma, vernos al espejo, chin, tenemos mucho trabajo, pero no lo hacemos. ¿Cómo va a resultar? ¿Dónde va a terminar ese, cómo decirlo? ¿Dónde va a terminar ese sainete, ese otro? No lo sé, la verdad, pero esta señora le está rascando las gónadas al tigre. Ahora bien, ¿qué podemos decir más de esto? Es imposible agregar algo. Es imposible agregar algo. Hay que esperar a ver qué sucede, ¿no? Ahora, quisiera yo, para cerrar el editorial, que leyeran ustedes esta nota de periodismo de investigación de, déjenme ver quién la hizo esta. Vamos a ver, porque no sé si sea el mismo Universal. No es una cosa que dice periodismo de investigación. La señorita o señora Daniela Guaso hizo esta investigación. Nuevas tareas disparan gasto de Fuerzas Armadas. El
director del Seguro Social dio a conocer, creo que hoy o ayer, cuando mucho, las nuevas construcciones hospitalarias del Instituto Mexicano de Seguro Social en varias ciudades del país, hospitales de 500 o más camas con servicios de esto, del otro, del otro, del otro. Y dicen, bueno, y van a licitar eso, van a buscar proveedores, etcétera. No, van a ser las Fuerzas Armadas, va a ser por asignación directa. Estamos hablando aquí de contratos, y aquí vienen los contratos en letrita chiquita, aquí está, ¿verdad? Para que vean ustedes. Y uno va a ser en Ensenada, creo, ¿sí? Pues por ahí anda, pues, pero van a ser los militares los que van a hacer eso. Ahora bien, demos un poco de historia. Cuando llega el primer gobernante civil, el licenciado Miguel Alemán Valdés, a la presidencia, porque el último presidente militar fue el general de división Manuel Ávila Camacho, que terminó el 46. A partir de ahí, y había incluso un cuarto sector en el partido, en aquel entonces era el partido de la Revolución Mexicana, no era el PNR. Después cambió del nombre, ya con Miguel Alemán en la presidencia, a PRI. Entonces había un cuarto sector que era el sector militar, porque los militares también hacían política, había gobernadores, diputados, senadores, etcétera. Entonces, cuando llega Miguel Alemán, se considera, bueno, ahora sí es la civilidad y los militares a su cuartel. Algunos, y se estableció que a un general lo iban a hacer gobernador en algún estado, el que iba a presidir la comisión de Marina iba a ser un almirante, y unos 3, 4, nada más. Entonces dice uno, los soldados dijeron, bueno, ¿y yo el que voy a leer? Pues, es decir, a mí qué me va a tocar, ya me sacan de la jugada. Entonces, el gobierno federal ideó un mecanismo para seguir dándoles dinero para que se volvieran multimillonarios los jefes, y les entregaron aduanas, y en aquel entonces había algo que se llamaba las juntas de mejoras, junta de mejoramiento moral, cívico y material o alguna cosa así, que estaban en las fronteras. Y ahí pues permisos de importación y esto, y seguían ellos obteniendo recursos. Pero luego les quitaron eso también porque cambió la administración pública y lo sustituyeron con cárceles. Lecumberri, hasta la época de Echeverría, cuando ya cambió la visión de la reclusión y llegó el doctor en Derecho Sergio García Ramírez y cambió, pero hasta antes de eso estuvieron generales, a mí me tocó los casi 4 años, el general Francisco Javier Arcaute Franco, que sustituyó al general, a ver, ahorita, Puentes Vargas, que era, pues su dato más conocido es que uno de sus hijos fue esposo de esta cantante de temas infantiles, Tatiana. David Puente, creo que era el señor este. Y entonces, pues ahí se les compensaba, ¿no? Acá. Pero de repente, pues tampoco. Y en ese momento dicen, bueno, ¿qué les vamos a dar? López Obrador el bulto. En el 2019, los meros de la jornada le hicieron una entrevista larga a López Obrador allá en su despacho. Y hay una pregunta ahí, lo más probable es que sea una pregunta sembrada. ¿Y qué piensa usted de las Fuerzas Armadas?, le preguntó uno de los cacas grandes de la jornada. No olviden ustedes que la jornada, desde el 19 a la fecha, ha recibido casi 2,000 millones de pesos de dinero, anuncios, subsidios, lana, para que subsista. Para que tengan una idea
de qué periódico es La Jornada. Muy bien. Le pregunta, ¿y qué piensa usted de las Fuerzas Armadas? Y contestó López Obrador, si por mí fuera, yo las desaparecería. Y nos quedábamos nada más, como dijo Juárez, o está en la cuestión, con la Guardia Nacional. En ese momento, para mucha gente pasó inadvertida esa expresión, pero no para las Fuerzas Armadas. Entendieron que tenían en López Obrador un adversario que los quería desaparecer. El fortalecimiento de la Guardia Nacional como una fuerza policíaca por un civil, etcétera, fue ese intento. Finalmente no pudo hacerlo y tuvo que adscribirse la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Pero ¿cómo contento a las Fuerzas Armadas? ¿Qué les doy? Obra. Y así tenemos el AIFA, tenemos el Tren Maya, tenemos el Transoceánico, Dos Bocas y lo que sea. Y ahí los señores se sirvieron con el cucharón del pozole. Luego le dieron, creo que carreteras, ferrocarriles, y dicen, órale, pues queremos más, y ahora le están dando las clínicas del Seguro Social. La anticientífica, siguiendo esa política del bulto, ha de pensar que al estarles dando esas obras para que obtengan ahí su pizcachota y luego les van a permitir que compren 12 casas para también llevarse una buena lana ahí. Compraron ya los aviones a Embraer para la línea esta mexicana, la militar, pero se convierte eso casi en un vicio, que para mantenerlos calmados hay que estarles dando dinero o ponerlos donde hay para que roben. Esa es la lógica. Creyendo, casi en el sentido religioso del verbo, que al tener a los militares dándoles todos esos dineros o esos contratos para que se harten ahí con las comisiones, lo que gusten ustedes, no la van a hacer de tos. Sin embargo, esta gente no entiende, porque son muy ignorantes, muy brutos, que el ejército les den obra, les den recursos, roben o no, siempre será el ejército. Y cuando estos gobiernos como el de Morena estén llevando a cabo una política que los lleva a romper el orden constitucional, por su pésima labor, por sus babosadas, por lo que quieran, en ese momento el ejército va a actuar como lo que es, la última garantía del Estado mexicano. Y los va a agarrar a nalgadas y los va a sacar. Oye, pero si yo te di que hicieras el AIFA y ahí obtuviste mucha lana, es otra cosa. A ver, saquen a este, órale. No entienden cómo trataron a Evo Morales las Fuerzas Armadas cuando quería que masacraran a la población allá en la plaza principal en La Paz. Es decir, no entiende esta gente de lo que se trata. Se van a encontrar mañana o pasado una desagradabilísima sorpresa, porque ya se acabó el aeropuerto, el Tren Maya, pues ahí anda entre azul y buenas noches, es un desastre. Ahora están con los ferrocarriles. Que terminar, no pueden terminar el ramal de Lechería al AIFA, todavía no lo terminan. El Insurgente tampoco. Y luego el tramo a Pachuca, ahí van a jalones y estirones. Y anda el muchachito joven el fifí, 1000 kilómetros de tal línea y que esto y que el otro, y hablan con una facilidad que sorprende, cientos de miles, millones de pesos para acá, para los proyectos y miles, cuando no hay un 5 para lo más elemental. En esas condiciones, pues, mañana o pasado puede encontrarse este gobierno de Morena con una situación sorpresiva y sorprendente de parte de las Fuerzas Armadas. Porque ellos tienen personas altamente especializadas en estudios de opinión,
en estudios que tienen que ver con el clima social, y puede llegar el momento en que digan, señores, antes de que truene esto, tenemos que tomar estas medidas. Para aquellos que los duden, les recomiendo leer otra vez La víspera del trueno, el tomo sexto de la gran obra de Luis Espota, que se llama La costumbre del poder. Lean las últimas 100 páginas para que no batallen y van a ver ustedes cómo podría ser esa decisión de las Fuerzas Armadas en México. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 21 de julio del año 2026.